a ir comenzando. Y de nuevo, ¿verdad? Avísenme que puedan ver la pantalla que estoy compartiendo. Es un documento de Excel. La reacción. Bueno, con este vamos a terminar este tema para mañana abordar otros dos. Creo que si no está disponible este documento, se lo voy a subir hoy al campus, ¿verdad? Para que nos apoyemos de este material para poder realizar los ejercicios prácticos, ¿no? De guía muy parecidos con el que hoy vamos a desarrollar. Entonces, empecemos, pues. Bueno, con base a lo que nosotros ya hemos visto, ¿verdad? La parte teórica del costo de vida, hemos entendido en general que es importante estudiar este tema desde la macroeconomía porque nos afecta a todos en conjunto, a todos los miembros de una sociedad, de una economía, los agentes económicos, la inflación como tal. La inflación reduce nuestro poder adquisitivo, ¿verdad? Hace perder el valor de la moneda. Es decir, que con mayor inflación necesitamos más dinero, más recursos para poder adquirir los mismos bienes que inicialmente hemos adquirido. Eso es pérdida de poder adquisitivo. Entonces estuvimos viendo, ¿verdad?, que para analizar eso más a detalle necesitamos incluir un índice o un indicador como tal, indicador del nivel general de precios. Y hablábamos del IPC. ¿Verdad? El IPC era el índice de precios al consumidor que se calcula previamente definida una canasta de consumo, decíamos. Y mencionamos que en el caso de Honduras, pues existen 282 bienes y servicios que han sido introducidos a una cesta de consumo, y en esa cesta de consumo, pues esos mismos 282 bienes y servicios se consideran para cada año, ¿verdad? Desde 1999 incluso hasta el presente. Entonces, cuando nosotros escuchamos noticias y escuchamos resultados de la inflación al final del año, ¿no?, o a inicios del siguiente año, como una noticia económica, financiera, entonces hemos de saber y entender ahora mucho mejor que ese resultado de la tasa de inflación viene de un procedimiento que aquí estamos viendo nosotros, ¿verdad? Que se consideran precios de las cantidades fijas de una canasta básica familiar. Entonces, ese dato de la inflación viene de ahí. Ok, entonces nos dimos cuenta, bueno, que esa canasta básica va a ser fija para cualquier momento. Lo único que va a variar de esa canasta básica son los precios. Las cantidades son las mismas. Bien, ok, entonces fíjese este ejercicio 2, nos dice, lo voy a leer. La economía de Honduras tiene una canasta de consumo representativo con solo 3 bienes para los años 2016 al 2020. Para simplificar el asunto y entenderlo mejor, vamos a asumir y a suponer que solo hay 3 bienes en una canasta básica. Usted ya sabe que en la realidad son más, ¿verdad? ¿Cuáles son esos bienes? El queso, las tortillas y el café. Supongamos que esos son los 3 bienes representativos del consumo de los hogares hondureños y por lo tanto forman parte de la canasta básica familiar. Y se nos da información del gasto de cada uno de ellos, ¿no? En esta tablita, voy a marcarla acá. Fíjese. Nos dice que los hogares consumen en promedio 40 libras de queso, 60 unidades de tortilla y 53 bolsitas de café, por decirlo así, por poner ejemplos de datos. ¿Qué es lo importante saber aquí? Bueno, que las cantidades van a ser fijas, recordemos eso, no lo podemos cambiar, aunque es cierto que año tras año los hogares quizás consumen más o menos de queso, año tras año los hogares quizás consumen un poco más de tortillas y también lo mismo puede ser de café. Pero aquí lo que estamos es aislando la variación de las cantidades para calcular la inflación, en cuánto cambia, ¿verdad?, los precios de esos bienes sin que cambien las cantidades como tal. Entonces también nos dan en otra tablita, fíjese, datos sobre tasa de interés que ayer habíamos definido, ¿no? La tasa nominal, que no está corregida todavía por efecto inflacionario. Vamos a calcular una tasa de interés real que sí corrige ese efecto de la inflación. Pero vamos a tener que primero calcular la inflación, ¿no? Ok. Entonces fíjese, con estos datos nosotros vamos a completar esta tabla, esta gran tabla.
Deme un segundo, voy a entrar a la sala de espera. Bien, entonces fíjese, se nos dan los años 2016 al 2020. Fíjese, para el caso del queso, aquí nos dan los precios del queso, ¿verdad? Por libras. Y ya tenemos previamente la información nosotros de la cantidad promedio que consumen los hogares. Aquí donde marco la columna. ¿Qué tengo que hacer? Completar, ¿verdad? Para cada año, fíjese, la cantidad consumida de queso va a ser la misma, 40 libras, dice ahí. Eso no va a cambiar. Muy bien, entonces como nosotros tenemos para el 2016 que la libra de queso estaba a 2 unidades monetarias, entonces podemos sacar el costo total de consumo de queso por parte de los hogares, o el gasto total en queso también, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar una fórmula, fíjense, igual, precio, cantidad, ¿verdad? El precio del queso por la cantidad que consumían los hogares. ¿Cuánto es el precio? 2. ¿Y la cantidad? 40. Vamos a cambiar ese color porque supongo yo que no se logra apreciar mejor. Bien, ahí está, fíjese. Voy a tratar de ampliar también y aumentar el tamaño de estos valores para que sea mejor visible. Ahí está, creo que se puede ver mejor. 80, ¿no? O lo mismo vamos a hacer para el siguiente año. Fíjense, la misma cantidad de consumo de queso. Lo que varía son los precios. Entonces, igual el precio por la cantidad de queso. Esta fórmula la podemos jalar, ¿no? En el caso de que fuesen muchos años más, para no hacerlo como quien dice individualmente. Entonces ya tenemos, fíjense, el gasto total en el consumo de queso por parte de los hogares. El gasto total va aumentando porque los precios del queso en el tiempo van aumentando. Las cantidades asumimos que son las mismas. Ahora hagámoslo para el caso del otro bien dentro de la cesta, que es la tortilla. Fíjense, nos decía por acá que la tortilla, ¿verdad? Según la encuesta en la cesta de consumo, los hogares consumen en promedio 60. Entonces la cantidad va a ser también la misma para todos los años de análisis. 60, 60 y 60 también para el 2020. Fíjese. ¿Cuál es el gasto total en el consumo de tortillas? Hacemos lo mismo. Igual el precio de las tortillas, ¿verdad? De cada año por la cantidad fija de tortillas, 60. Y vamos a jalar esa fórmula. La voy a generar de nuevo para que usted vea. Precio por cantidad, ¿verdad? Entonces vamos a jalar esta fórmula, fíjese, para calcular el gasto en el consumo de tortillas por parte de los hogares. Vamos a ver si puedo. Ahí lo tenemos, para llevar un ordencito mejor, ¿no? Ahí está, fíjese. Ahí tenemos ahora el costo total del consumo de tortillas por los hogares para cada año. Ahora tenemos el otro bien. Asumíamos que eran solo 3 bienes en la canasta básica. Queso, tortillas y ahora nos falta el café. El café tiene un precio determinado que va aumentando en el tiempo, pero según esa ¿cómo se llama? Cesta de consumo, los hogares en promedio consumen, ¿verdad? 53 bolsitas de café o bolsas de café. Eso no es relevante. Ok, entonces igual, ¿no? 53 para el siguiente año, ¿verdad? La canasta es fija, recordemos.
en el tiempo, ¿no? Es fija en términos de cantidad en el tiempo. Si hay preguntas, pueden habilitar el micrófono. Pues el mismo procedimiento, ¿no? Para el caso del café. Vamos a calcular el costo total o el gasto total de consumo de café. Entonces, igual al precio del café en el primer año, pues por la cantidad de café, ¿verdad? Que es la fija. Fíjense. Y vamos a tratar de jalar esta fórmula, ¿no? De nuevo, mostrarla. El gasto total en café en 2016 es igual al precio del café en 2016 por la cantidad consumida de café en 2016. Es igual a 53. Vamos a jalar esta fórmula hasta el año 2020. Ok, entonces, como ahora, fíjese, nosotros hemos calculado individualmente el gasto ejercido en cada uno de los bienes, esos tres bienes están incluidos en una cesta de consumo o en una llamada canasta básica familiar, ¿verdad? Necesitamos calcular el costo total de esa canasta básica familiar. ¿Qué es lo que vamos a sumar? Vamos a sumar el gasto total de cada uno de esos bienes. Entonces digo yo, igual, ¿cuánto fue el gasto en 2016, no? Para el caso. En el consumo de queso, 80. Más, ¿cuánto fue el gasto en el consumo de tortillas en ese año 2016? 180. Más, ¿cuánto fue el gasto en el consumo de café en ese mismo año? Aquí lo tenemos el valor, ¿no? Que es 53. Sumamos eso y tenemos el gasto total. Lo mismo hacemos para el siguiente año, fíjese. Voy a utilizar otro color. Estos colores no me gustan. Fíjese. Entonces, en el año 2017, igual, digo yo, ¿cuánto fue el gasto total en el primer bien? Queso, 88. Más el gasto total en el siguiente bien, tortillas, 198. Más el gasto total del siguiente bien de café, 58.3. Y ahí tenemos siguiente año, ¿no? Podemos correr también esa fórmula, ¿no? Hasta los últimos años. Ahí está, fíjese. ¿Qué significa esto? Esta columna que hemos calculado ahora. ¿Cuánto le cuesta a los hogares el consumo de esos bienes necesarios y básicos de los hogares? En el 2016 el costo de esa canasta básica era de 313 unidades monetarias. En el 2017 ahora tenían que pagar 344, problemas de inflación. ¿Por qué? Porque lo que no cambian son las cantidades, ¿verdad? Se asumen que son las mismas que se consumen, pero lo que están cambiando son los precios de esos bienes de esa canasta básica. Y es importante, nosotros decíamos, si esa canasta básica no tiene un bien que sí se produce, pero que se consume, pero no es representativo de los hogares, por ejemplo, el consumo de camarones, entonces la variación de los precios de los camarones no refleja la inflación. La inflación va a reflejar solo la variación de precios de aquellos bienes que están incluidas en una canasta básica familiar. Bien, miren el 2020 entonces. Ahora los hogares tienen que pagar 441 para adquirir esos mismos bienes dentro de la misma canasta básica familiar. Evidentemente eso genera un costo de vida alto, ¿no? Y por tanto una pérdida de el poder adquisitivo. Si vamos en otra columna, el IPC nos pide, calcule el IPC, ¿no? Como segundo inciso, inciso A, perdón. Calcule el IPC para todos los años. Y por ahí dice que el año 2016
es el año base, ¿no? Siempre se le va a decir a usted, considere tal año como año base. Entonces el año base nosotros decíamos que era igual a ¿qué? A 100 puntos, ¿verdad? El IPC en el año base es igual a 100. Lo vamos a poner acá. 100 puntos. Entonces, si usted tiene a mano su fórmula, usted recuerda que el IPC era igual el costo de la canasta básica del año que estoy calculando entre el costo de la canasta básica del año base. ¿Cuál es el año base? Fíjese, 2016, lo voy a marcar acá en un color distinto, amarillo, por ejemplo. ¿Qué es lo que voy a tomar del año base? Pues voy a tomar el costo total que tenía la canasta básica en ese año base. Costaba 313. Bien, bueno, corroboremos si es cierto que en el año base el IPC es igual a 100. Vamos a borrar de nuevo ese valor. Y digo yo, siguiendo la fórmula, la fórmula del IPC nos decía el costo de la canasta básica del año que estoy calculando, en este caso 2016, sería 313, entre el costo de la canasta básica del año base. Y el año base también es 2016 y su costo era 313, mismo valor, ¿verdad? Voy a utilizar los paréntesis. Eso multiplicado, ¿verdad? Esa división multiplicada por 100. Entonces era cierto que sí, en el año base el IPC es igual a 100. De ahí arranca, de ahí parte, ¿verdad? El índice. Segundo, mire, siguiendo la fórmula, ¿no? El costo de la canasta básica del 2017, ¿de cuánto es? Es de 344. Entre lo que costaba la canasta básica en el año base, ¿cuánto es? 313. Bueno, cierro paréntesis y multiplico por 100, dice la fórmula. Me falta un paréntesis. Ahí tenemos, mire, 110. Lo mismo puede hacer para los otros años, pero hay otra opción también, ¿verdad? Como lo que no está cambiando es el denominador, que es el año base, L13, la celda L13, entonces yo puedo congelar esa celda. La voy a volver a hacer la fórmula, voy a borrar todo esto, fíjese, para enseñarle, ¿va? Creo que usted sabe también. Entonces voy a generar la fórmula, igual, voy a abrir paréntesis. Siguiendo la fórmula, ¿no? El costo, dice, de la canasta básica del año que estoy calculando, 2017, 344.3, entre el costo de la canasta básica que tuvo en el año base, 313, ¿no? ¿Qué voy a hacer ahí? Voy a dar una función F4. Esa función F4 lo que me va a generar es congelar esa celda, 313. Esa celda se va a congelar, pues nos va a permitir jalar la fórmula hasta el año que yo quiera, ¿no? Para el caso 2020. Cierro el paréntesis y lo multiplico por 100. Entonces teníamos 110, ¿no? Ahora sí, puedo jalar esta fórmula. Fíjese, hasta el último año. Ahí lo tenemos. Corroboremos, por ejemplo, este último dato, el 2020, 141.02. Ahí nos dice, mire, el costo de la canasta básica en 2020 entre el costo de la canasta básica del año base por 100. Y ahí lo tenemos. Pregunta hasta acá. O sea que el IPC del 2020 fue 141, el del 2019 128, el 2018 118 y así, ¿no? Ok, el inciso B nos dice por acá, calcule la inflación interanual, ¿verdad? De un año a otro. Aquí tenemos la columna que vamos a utilizar para calcular la inflación interanual. Entonces usted recuerda, yo lo estoy mencionando, pero usted tiene que tener a su mano ahí la fórmula. La fórmula de la inflación interanual era el IPC presente menos el IPC del año anterior. Bien, voy a mostrarlo pues para que tengamos claro cuál es la fórmula que estamos usando y voy a volver a compartir la pantalla para
¿cómo se llama? Mostrarles esa fórmula. Voy a compartir la pantalla completa. Me estoy refiriendo, vamos a ver, a la fórmula de la tasa de inflación. Fíjese. Aquí lo tenemos. ¿Usted recuerda? Hace poquito el IPC lo calculamos con esta fórmula. Ahora nos pide la inflación, la tasa inflacionaria anual, interanual. Nos dice que igual al IPC del año presente, el año 2 es el año presente, menos el IPC que se dio en el año anterior, año 1, entre el IPC del año anterior, por 100. Esa fórmula la vamos a utilizar para calcular la inflación aquí. Para el 2016, que a su vez es el año base, bueno, no podemos calcular la inflación ahí porque no tenemos suficientes datos. Bien, no tenemos datos del 2015. Necesitaríamos el IPC del 2015. Vamos a suponer, aunque no es real, vamos a suponer que esto es cero. La inflación del 2016 es cero. Aunque si tuviésemos el dato del IPC 2015, pudiésemos calcular la inflación. Pero ya para 2017 sí podemos calcular la inflación interanual de 2016 a 2017. Entonces digo yo, igual, siguiendo la fórmula, ¿verdad? Que está aquí. Ok, digo yo, igual, voy a abrir paréntesis. El IPC dice del año presente. El año presente es el que estoy calculando, 2017. Es 110. Menos el IPC del año anterior, que es el año 2016. Fíjese, es 100. 110 menos 100. Cierro paréntesis, ¿no? Entre, dice la fórmula, el IPC del año anterior. Entre 100, ¿verdad? Paréntesis y multiplico por 100, me dice la fórmula. Ahí creo que me faltó un paréntesis inicial. Y tengo el resultado primero, miren. Esto es un porcentaje, ¿no? Recordemos, lo voy a poner por aquí, la inflación es un porcentaje. Fíjense. Vamos a hacer el segundo, para el siguiente año, ¿no? La inflación interanual de 2017 a 2018. Igual, también podemos correr esa fórmula, pero quiero mostrarlo así. Voy a abrir doble paréntesis, la doble operación. El IPC del año presente, 118.8, menos el IPC del año anterior, 110. No del año base, del año anterior. Recuerde, el año base solo es para calcular el IPC, pero ahorita estamos evaluando la variación porcentual del IPC. Entonces, de nuevo, el IPC del año presente, 118, menos el IPC del año anterior, del 2017, es 110. Cierro paréntesis, entre, me dice la fórmula, el IPC del año anterior, de nuevo, 110. Vuelvo a cerrar paréntesis y multiplico por 100. Aquí tenemos la tasa de inflación entre 2017 y 2018. Recuerde, la inflación, decíamos, es el incremento generalizado y sostenido de los precios generales en una economía. ¿Qué pasa aquí? Desde 2017 la inflación se redujo a 2018. Pasó de 10 a 7.3. Jalemos esa fórmula, ¿no? Para hacer los siguientes años. La voy a jalar a los 2 años más. Fíjese, ahí tenemos el IPC, la inflación para los siguientes años, 2019 y 20. Corroboremos, por ejemplo, este 9.9, que sea un cálculo correcto. M17 menos M16 entre M16, listo, está bien, entonces. Fíjese, ya tenemos la tasa inflacionaria. Luego nos dice, inciso C, calcule la tasa de interés real. Ayer vimos eso, ¿no? La tasa de interés real. Voy a buscar aquí la fórmula. ¿Usted recuerda? Aquí la muestro.
la tasa de interés real era igual a la tasa nominal menos la tasa de inflación. Necesito la tasa nominal. Bueno, el ejercicio nos da el valor de la tasa nominal, ¿verdad? Fíjese. Entonces vamos a colocar esos valores aquí. Para 2016 dice que la tasa nominal fue de 10. Para el 2017 fue de 12. Para el 2018 de 4.1. 2019 9.2. Y para el 2020 fue de 3.6. A ver, aquí es 4.1. 10, 12, 4.1, 9.2 y 3.6. Entonces, fíjense, aquí tenemos ya la posibilidad de calcular la tasa real, ¿verdad? Es restar la tasa nominal menos la tasa de inflación. Entonces yo digo aquí, para el 2016, igual, la tasa de interés real será igual a la tasa nominal menos la tasa de inflación. Ahí asumimos que es 0, ¿no? Porque no conocemos el valor. Entonces, asumamos que la tasa real en este caso es de 10 para el 2016. Jalemos esta misma fórmula, ¿verdad?, para los siguientes años. ¿Qué tengo ahora entonces? Fíjense, para el caso 2020, la tasa de interés real es igual a la tasa nominal 3.6 menos la tasa de inflación 9.9. En este caso, cuando la tasa de inflación es mucho mayor que la tasa de interés nominal, entonces el valor es negativo, obviamente, ¿no? Y el signo negativo, si nosotros recordamos, nos indicaba que ese país, esa sociedad, esos hogares han perdido poder adquisitivo. Es decir, su dinero vale menos. Con el dinero que tiene puede adquirir menos bienes y servicios, ¿verdad? Eso genera una pérdida de poder adquisitivo. Entonces, aquí en la última columna nos piden demostrar eso, ¿no? Para cada año. ¿Cómo vamos a determinar nosotros si aquí en el 2016 se pierde o se gana poder adquisitivo? Pues viendo la tasa de interés real. Si es positiva, vamos a decir que hay una ganancia de poder adquisitivo. Si es negativa, vamos a decir que hay una pérdida. El siguiente año, 2017, también hay una ganancia de poder adquisitivo, aunque menor. Es decir, su dinero vale más. En el 2018, miren, la tasa real fue de menos 3.2. ¿Qué tenemos aquí? Una pérdida de poder adquisitivo. En el 2019 la ganancia fue una ganancia de poder adquisitivo, pero muy poco significativa, ¿no? 0.6 positiva, bueno, es una ganancia de poder adquisitivo. Y finalmente 2020 nos dice que fue el peor de los años, ¿no? Los hondureños han perdido mucho poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque la tasa nominal pues es muchísimo más baja que la tasa resultante de la inflación. Entonces hay una pérdida. En 2020 el dinero o el empira perdía su valor. Fíjense. Ahí tenemos resuelto nuestro ejercicio. Si hay preguntas, les doy un minuto antes de ver el último ejemplo más. Miren, este curso es de 70 estudiantes y solo hay 37 conectados. Una baja asistencia, ¿no? Sí, adelante. Vi que alguien levantó la mano por ahí. Muy bien. Vamos a hacer otro más que tiene que ver con... Oye, pero es que quise reaccionar y presionar de participar. Disculpa. Bien. Vamos a... Voy a ampliar esto. Nosotros decíamos que cuando analizamos la inflación también hemos visto que la inflación nos afecta en todo, ¿verdad? En el rendimiento de una inversión.
Cuando usted deposita en el banco cierta cantidad, ayer vimos el ejemplo, el banco le va a dar una tasa nominal, ¿verdad? La tasa nominal es de 10, decíamos ayer. Pero usted, como ya un sujeto profesional pensante, usted analiza la economía desde otra perspectiva, ¿no? Desde otra visión. Y dice usted, uy, sí, hombre, si yo meto 100.000 pesos, voy a ganar un 10% al final del año. Pero, ¿qué tan rico es más después de eso? Pues hay que analizar las condiciones de los precios en la economía. Porque los precios, lo que genera, el aumento de los precios o la inflación lo que genera es pérdida de poder adquisitivo de los hogares, de las personas. El dinero nuestro vale menos cuando la inflación es alta. Eso es motivo también, otra razón por la que un banco central tiene que mantener una política monetaria que vaya orientada a mantener el control de la inflación. ¿Sí? Ok, entonces, también podemos analizar nosotros lo que es comparar cifras monetarias del presente con el pasado, ¿verdad? Es decir, si mi abuelo en el 1970 ganaba, ¿cómo se llama? 90 lempiras de salario, ¿cuánto representan esos 90 lempiras en el presente? Entonces podemos comparar cifras monetarias de un presente con un año X, ¿no? O T como tal. Y eso se refiere a este ejemplo. Mire, voy a ampliarlo más. Nos dice, el administrador de un reconocido banco en el año 1997 ganaba 6.500 lempiras, siendo el IPC de ese año 1997 igual a 35, ¿no? Un índice, 35 puntos. Ahí tenemos el salario del empleado, del trabajador bancario en el 97 y el IPC que resultó en el 97. Si a diciembre del 2024 gana esa misma persona ahora 48.000 y el IPC de ese mismo año 2024 es de 350, se pide. Aquí ya no nos piden calcular el IPC. Ya está el dato del IPC, ¿no? Pero nos piden calcular una cifra monetaria presente, ¿verdad? Presente sería del año 2024. Y luego nos dice, analice si en la actualidad el administrador gana más o gana menos en comparación al año 1997. Entonces, mire, aquí tenemos la fórmula que ya está en las diapositivas. La cifra monetaria es igual, ¿verdad? La cifra monetaria del presente, que voy a comparar, es igual a la cifra monetaria del año T, que es el año T del año pasado que yo quiero comparar, ¿verdad? Por ejemplo, en 1997, el salario de ese trabajador de 1997, por, dice, un cociente de los de IPC. El IPC del año presente, 2024, entre el IPC del año T, del año que estoy comparando, ¿no? 1997. Ok, entonces vamos a hacerlo acá. Voy a copiar de nuevo esta fórmula para sustituir. Bien, hoy sí, entonces fíjese. Vamos a poner aquí los datos, algunos datos. Año actual. ¿Cuál es el año actual? 2024. ¿Cuál es el año T? Sería 1997, fíjense. ¿Cuál sería el IPC? Vamos a ver, actual. Nos dice ahí en el ejercicio que el IPC actual del 2024 es de 350. Y el IPC del año T sería de 35, ¿no? Ahí está. Voy a sustituir en la fórmula. Luego va a generar la fórmula aquí en Excel. Me faltó algo aquí, ¿no? En los datos. La cifra monetaria. Voy a poner aquí, cifra monetaria presente.
La cifra monetaria presente es de 48.000, lo que gana en el presente el trabajador bancario. Y la cifra monetaria T sería lo que ganaba en 1997, ¿no? En el año T, 6.500. A modo de poner los datos, ¿no? Y que sea más sencillo. Ok, entonces dice la fórmula, la cifra monetaria que vamos a comparar es igual a, dice, cifra monetaria del año T. ¿Cuánto sería la cifra monetaria del año T? 6.500. Dice, por, dice, el IPC del año actual. Y ahí teníamos que el IPC del año actual es 150. Entre, dice, el IPC del año que estoy comparando, ¿no? El año T. Y teníamos los datos que el IPC del año T es de 35. Uy, 35. Vamos a ver. Ahí está, miren. Bueno, y hacemos la operación, ¿no? Eso nos da igual. La cifra monetaria igual a 65.000. Ahora lo voy a hacer por aquí, generando fórmulas en la celda. Igual, digo yo, siguiendo la fórmula, ¿no? Voy a abrir paréntesis. Me dice, cifra monetaria del año T es 6.500. Voy a tomar el dato de 6.500. Me dice, eso, voy a cerrar paréntesis, multiplíquelo por el cociente de ¿qué? Del IPC del año actual entre el IPC del año anterior, del año de comparación. El IPC del año actual es, en este caso, 350, ¿no? Teníamos ese valor por acá. Entre el IPC del año T, que es 35. Ahí por 100 no, ni nada de eso, ¿no? Y ahí tenemos, ¿no? 65.000. Ahora, ¿cómo entendemos este resultado? Estamos comparando cifras monetarias de un año con otro, ¿no? Puntualmente el salario. ¿Ha ganado o perdido poder adquisitivo este trabajador del banco? Dice, en el 1997 ganaba, decía por ahí, 6.500 lempiras. Al pasar del tiempo, ¿verdad? Le fueron haciendo incrementos de su salario y en 2024 este mismo señor gana 48.000. En principio y aceleradamente podemos creer que él está bien, porque si hace muchos años ganaba 6.500 y ahora 48.000, pues no estamos pensando en términos de variaciones de los precios, ¿no? De poder adquisitivo. Bien, de inflación. Ok, entonces fíjense, vamos a hacer una conclusión aquí. Una conclusión. Para entender esto. Vamos a decir primero, el trabajador en el año presente, ¿no? 2024, debería de ganar, ¿cuánto? Él gana 48.000, pero en el presente 2024 debería de ganar más de eso, ¿no? Es decir, el resultado que nosotros tenemos o que hemos calculado. Fíjese que es equivalente, vamos a decir, a los 6.500, ¿no? El año T se ganaba en 1997. Por efecto, dice, de inflación.
¿Qué significa esto entonces? Bueno, que este trabajador, aunque ha tenido un aumento de su salario, ¿verdad? Se lo está comiendo la inflación, por decirlo de una forma coloquial. Aunque este trabajador tiene un salario aún mayor, no es equivalente a lo que ganaba anteriormente en 1997. Para equiparar su salario, ¿verdad? Y mantener su poder adquisitivo de su salario, de su dinero, debería en el presente 2024 tener un salario de al menos 65.000 empiras, que es equivalente al salario que percibía en 1997, de 6.500. De esa forma, entonces, hemos encontrado, ¿verdad?, que el valor de la moneda, del dinero, se va perdiendo en el tiempo, ¿no? Y eso está siendo ampliamente explicado por la inflación, ¿no? Un país que tiene altos niveles de inflación, su moneda no tiene valor. Si no, veamos países del sur, ¿no? Que también han impreso un montón de papel moneda, y eso también le va quitando valor a la moneda. Y entonces resulta que ahora andar un fajo de billetes, pues solo es, en términos de otras divisas, solo representa, por ejemplo, 1, 2, 3 dólares. Entonces, en el tiempo, si no se controla la inflación, esto lo que genera es una pérdida de poder adquisitivo de los hogares, de las personas, y el poder adquisitivo también limita el bienestar, ¿no?, de la sociedad. Preguntas con este ejemplo. Traté de hacerlo lo más sencillo para que no sea complejo. Ustedes van a ver ahí en el material, por el tiempo pues le tocará hacer su lectura, que hay un ejemplo más y creo que, si no me equivoco, está desarrollado, ¿verdad? El ejemplo del modelo 3 dice ahí: el sueldo del presidente de los Estados Unidos en 1931 era de $75.000, pero el de un nuevo presidente es de 400.000. ¿Quién ganaba más? ¿Quién ganaba menos? Aceleradamente podemos creer que el presidente George Bush gana más, ¿verdad?, que lo que ganaba el presidente Hoover hace mucho tiempo. Necesitamos incluir la inflación, el efecto de la inflación, ¿verdad?, por medio del IPC. Entonces necesitamos el dato del IPC, y dice, según las estadísticas del gobierno, se muestra que el IPC para el 1931 fue de 15.2, y para el 2007 el IPC era de 207 puntos. Entonces, con esta cifra monetaria podemos comparar quién ganaba más, quién ganaba menos, ¿verdad? Tenemos aquí el resultado, fíjense, usted lo revisa. Cifra monetaria del año T, bueno, es el salario, ¿no?, que percibía el presidente Hoover allá en 1931. Vamos a compararlo con el salario que recibe Bush de 400.000 en el 2007. Bueno, el mismo procedimiento. Tenemos el IPC del año actual entre el IPC del año 1931. Entonces, fíjense el resultado que nos da: 1.021.381. ¿Qué significa eso? Que podemos comparar entonces ahora sí quién ganaba más y quién ganaba menos. Entonces, en este caso, 1.021.000 es equivalente a los 75.000 que ganaba Hoover en 1931. En otras palabras, vamos a decir que el presidente del 2007, George Bush, debería de tener un salario de $1.021.000 para equipararse con el salario que percibía Hoover en 1931, que era de 75.000. Entonces, de esta forma nos damos cuenta que el presidente del 2007, George Bush, percibe un salario menor, ¿verdad?, a lo que percibía el presidente anterior. Y esto es por efectos también de la inflación. Muy bien, preguntas. Si no, nos vamos ya. Bueno, mañana nos toca ver el tema de, vamos a ver qué tema es. 25. A ver, le voy a dejar a uno de estos dos, se lo voy a dejar como lectura. Le voy a dejar como lectura este tema 25, mira. Acuerde que el examen está pronto, ¿no? Así que no hay que leer una noche antes.
ni abrir esto, ¿verdad? Y tenerlo ahí en el examen, sino que estudiar, leerlo antes. ¿Cuándo Usted sería el va a leer examen? Disculpe, Lick. este capítulo 25, lo va a leer usted. Cada quien va a hacer esa lectura para que mañana veamos el capítulo, ya le respondo, mañana veamos el capítulo 26 que tiene que ver con el sistema financiero. También desde la macroeconomía estudiamos el sistema financiero mucho, el mercado financiero como tal, ¿verdad? Porque los efectos, ¿verdad? Dentro de este mercado pueden repercutir en el conjunto total de la economía. Cuando usted escucha que un banco cierra, ¿verdad? O se declara en liquidación, eso puede generar efectos adversos en una economía. Entonces, ¿qué vienen a hacer los gobiernos? De alguna forma buscan, ¿cómo se llama? Generar una condición en la que haya una recuperación de ese banco, ¿no? Porque evidentemente pueden generar efectos adversos negativos en las economías, ¿no? Ok, de este lo vamos a ver mañana y ya nos quedaría solo para la otra semana el mercado laboral, que es el último tema, ¿no? Aunque también está ahí en el campo disponible, usted puede avanzar con la lectura, ¿verdad? Mercado laboral, puntualmente el desempleo. Con eso vamos a cerrar la semana próxima y ya no hay más, ¿verdad? Para su pregunta, ¿cuándo es el examen? El examen está programado para el 21. El 21 cae el día viernes, de este viernes al siguiente, ¿no? Entonces tenemos, fíjense, estamos hoy 12, el 21, el siguiente viernes, de este al otro. Bien, ahí está su consulta. Bueno, jóvenes, entonces, antes de que se me olvide, yo les voy a dejar habilitado el espacio de su segundo examen para que lo revisen. Ya pueden ver la calificación, pero pueden hacer la revisión. Ustedes son las 9:00. Entonces el examen 2 lo pueden revisar a las 12 del mediodía, ¿verdad? Accedan a las 12 porque no va a estar habilitado todo el día para que usted vea sus aciertos y sus desaciertos ahí. Bien, es como una revisión de su examen. Entonces recuerde, alguien que lo ¿Va a escriba haber en el grupo. guía para este